Y ahora sí, entonces comenzamos. Vamos por la última unidad, que son las aplicaciones de la derivada. Entonces ya hemos finalizado nuestra unidad uno, el repaso fundamental de los números reales y funciones. Unidad 2 de límite y continuidad. Unidad 3 de derivadas, que todavía no hemos evaluado. Recordemos también que la prueba o examen 2 se ha recalendarizado para el siguiente lunes, 14, desde el horario de clase y 8 horas posterior a eso, ¿cierto? Será el plazo de entrega, como ya conocen. Entonces comenzamos con aplicaciones de derivada y, bueno, como dice su nombre, vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta esta altura del semestre, particularmente el análisis de derivadas de funciones dadas y eh, interpretar, ¿cierto?, la información que podemos rescatar de las derivadas. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo es principalmente eh, eso, ¿no? Información que nos da la derivada, la primera derivada, la segunda derivada, ¿ya? Y pensando en que el objetivo, digamos, general de la primera parte o de la gran parte de aplicaciones de derivada es poder bosquejar o graficar una curva, una función dada, a través de la información que podemos obtener de sus derivadas. Siempre pensando bajo la situación que uno no toda la vida o no en todas las instancias tiene un graficador, ¿cierto? Una herramienta que nos permita rápidamente conocer el comportamiento de una función dada, ¿cierto? Entonces, pensando ante eso, es que llega esto. Bueno, entonces, algunas de las aplicaciones más importantes del cálculo diferencial, cálculo 1, ¿cierto? Son los problemas de optimización, en los cuales se requiere encontrar la manera óptima, es decir, la mejor forma o la mejor manera para hacer algo. Algunos ejemplos de los problemas que resolveremos en este capítulo, o mejor dicho, algunos de los enunciados de problemas que se pueden resolver con los contenidos estudiados en este capítulo. Por ejemplo, ¿cuál debe ser la forma de una lata tal que minimice los costos de fabricación, es decir, el material, ¿cierto?, para construirla? ¿Cuál es la aceleración máxima de un transbordador espacial? Entonces, esta es una pregunta importante para los astronautas que tienen que soportar los efectos de la aceleración. ¿Cuál es el radio de una tráquea contraída que expele el aire del modo más rápido al toser? ¿Qué ángulo deben formar los vasos sanguíneos al ramificarse, de modo que se minimice la energía consumida por el corazón al bombear la sangre? Entre otras preguntas. Aquí pensando, ¿cierto?, en las diferentes áreas que normalmente cursan esta asignatura. Entonces, para esto vamos a considerar la gráfica, ¿cierto?, de la pantalla, y vamos a pensar que nuestro primer propósito será la determinación de los valores máximos y mínimos en una función o en una curva. Entonces, en la gráfica ahí presentada, podemos notar, de rosadito, ¿cierto? Podemos notar que el punto más alto de la curva está dado por las coordenadas 3,5, ¿cierto? Que sería este puntito. Bueno, supongo que no ven. Sí, ¿cierto? Que sería este punto. Entonces tenemos coordenadas 3,5. Recordemos siempre las coordenadas son un par ordenado de coordenadas x, y. ¿Ya? En otras palabras, el valor más grande de la función se presenta en f evaluado en 3, ¿cierto? Que es lo que nos da 5. Por otro lado, podemos notar que el valor más bajo de la función está dado en f evaluado en 6 igual a 2, o bien en el punto de coordenadas 6,2. Entonces decimos que f de evaluado en 3, o 5, que nos da 5, ¿cierto?, es el máximo absoluto de la función f, y a su vez decimos que f evaluado en 6, igual a 2, es el mínimo absoluto de f. Entonces esta idea, esta intuición, nos permite hacer la primera definición. Vamos a considerar C un número en el dominio de la función, donde estamos pensando f como la función, una función arbitraria.
Entonces f evaluado en C, diremos que es un valor máximo absoluto de la función sobre su dominio si cumple que f evaluado en este valor es mayor o igual que f de x para cualquier x del dominio. De la misma forma, diremos que este valor c será un valor mínimo absoluto de f sobre su dominio si f evaluado en c es menor o igual que f de x para cualquier x en el dominio. Entonces, nuevamente, yendo al ejemplo anterior, ¿cierto? Era bastante claro dentro de la gráfica que para el valor 3, ¿cierto? Cumplía de que el valor en este punto va a ser mayor o igual que cualquier otro valor de la curva o del dominio de la curva, ¿cierto? Claramente a través de la imagen uno puede notar eso. Y lo mismo respectivamente para el valor 6, ¿no? Donde nos da el punto más bajo de la curva una vez se evalúa la función. Entonces, nuestra formalización nos permite escribir de esta forma para el valor máximo absoluto o mínimo absoluto correspondientemente. Un máximo o mínimo absoluto se les llama a veces máximo o mínimo global. ¿Ya? Depende del texto al cual uno recurre. Los valores máximos y mínimos de f se llaman los valores extremos de la función. Entonces vamos a anotar en esta curva, entonces tenemos la función f, cuya curva o cuya gráfica, ¿cierto? Esta curva de rosadito ahí. Y podemos notar que en nuestro análisis vamos a considerar los puntos del A, B, C, D y E pertenecientes al dominio de la función. Entonces podemos notar que la gráfica de la función con máximo absoluto en x igual a d, ¿cierto? Notamos que f evaluado en d nos da el punto máximo de la función. Mientras que el mínimo absoluto estaría dado para x igual a a, ¿cierto? O f evaluado en a, en comparación de todos los otros puntos del dominio. Aquí considerado. Esto es que el punto d, f de es el punto más alto, mientras que a, f de a es el punto más bajo, si lo consideramos de esa forma. Ahora, si solo consideramos los valores cercanos a b, dado en este tramo, por ejemplo, el intervalo a, c, es decir, si nos acotamos solo a este pedacito de la gráfica, entonces notemos que f evaluado en b, ¿cierto? Es el punto más grande o más alto para estos valores de f de x, y en este caso se llama máximo local de la función. Por otro lado, notemos que f de c se llama mínimo local de f, porque podemos considerar que en el intervalo b, d, f de c es el punto más bajo. Entonces tenemos máximos y mínimos absolutos o globales, que son respecto de todo el dominio de la función, y de igual forma tenemos los máximos y mínimos locales, que corresponden respecto de un intervalo, que es un subconjunto del dominio de la función. Entonces, si consideramos todo el dominio de la función, recordemos que tenemos f de d como máximo absoluto, f de a como mínimo absoluto, pero si nos restringimos a el intervalo a, c, tenemos que b es un máximo local, mientras que si consideramos el intervalo b, d, tenemos que f de c es un mínimo local. De igual forma podemos pensar en el intervalo d, e cerrado, por ejemplo, de la misma forma, ¿no? Con f de un mínimo local. También podemos notar que en esta circunstancia, f de d también es un máximo local. Y eso bastará para notar o darse cuenta que un máximo
absoluto es a su vez un máximo local, y de la misma forma un mínimo absoluto va a ser un mínimo local. Pero no al revés, ¿cierto? Que sea local no quiere decir que va a ser absoluto. Entonces podemos formalizar esta segunda definición. Diremos que el número f de c es un valor máximo local de f si verifica que f evaluado en c es mayor o igual que f de x para todo x cerca de c. A su vez, f de c lo llamaremos un valor mínimo local de la función si f de c es menor o igual que f de x cuando x está cerca de c. Ese, cuando está cerca, quiere decir que es un intervalo, ¿cierto? Donde al cual C pertenece. Entonces, en la definición 2 o en otros lugares, si decimos que algo es cierto cerca de C, queremos decir que es cierto en algún intervalo abierto que contiene C. Entonces, cuando hablemos de que está cerca de un cierto valor, es porque pertenece a un intervalo abierto al cual C, en este caso, a cual el valor pertenece. Entonces vamos a considerar nuevamente una curva identificando los intervalos I, J y K, ¿cierto? Ahí pintados de azulito, mientras que tenemos toda la curva en dicha gráfica. Entonces, en el eje X, ¿cierto? Representa los valores del dominio, en el eje Y, los valores del rango de la función. Podemos notar claramente que f de 4, ¿cierto? Igual a un 5, en ese caso, ¿cierto? Si pensamos acá en el rango, verifica de ser un mínimo local en este intervalo, pero no es absoluto, ¿cierto? Dado que podemos notar que f de x tiene valores menores cuando x está cerca de 12, ¿cierto? Es decir, en el intervalo k, notamos que el valor de la imagen es menor que el valor de la imagen en el intervalo i, o cerca de i. De hecho, ¿cierto? Podemos notar que f evaluado en 12, cuya imagen es 3, es un mínimo local y un mínimo absoluto, considerando todo el dominio de la función aquí presentado. Por otro lado, si pensamos en el intervalo j, o bien alrededor de 8, podemos notar que f de 8, ¿cierto? Cuya imagen es 7 aproximadamente, es un máximo local, pero no parece ser un máximo absoluto, ¿cierto? Nos damos cuenta que sí tenemos algún punto acá en el cual estaría, cuya imagen sería mayor, ¿cierto? Que f de 8. Por ejemplo, f de 1, ¿cierto? A pesar de que acá no hemos considerado un máximo absoluto. Entonces, f es mayor cerca de 1, por lo tanto, f de 8 es un máximo local, pero no absoluto. Entonces, esta forma también nos permite darnos cuenta de que una curva puede presentar máximos locales y no presentar máximos absolutos. Lo mismo, ¿cierto? Puede pasar con los mínimos dependiendo de la curva de cada una de las funciones. Y también, ¿cierto? Dependiendo de la restricción de acuerdo a los valores de sus dominios. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para aclarar esto. Notemos que si consideramos la función coseno de x, sabemos que toma su valor máximo, tanto local como absoluto, igual a 1, infinitas veces. Sabemos que coseno de 2 npi, donde n es un número natural, o podemos decir un entero positivo, incluso si es negativo también nos da lo mismo, para cualquier entero n. Sabemos, ¿cierto?, que el valor absoluto del coseno es menor o igual que 1, lo que nos quiere decir que el coseno de x siempre está, sus valores, ¿cierto?, o el rango oscila entre el intervalo cerrado menos 1,1, para cualquier valor de su dominio. Entonces, del mismo modo,
coseno evaluado en 2n más 1 de pi, es decir, aquí en múltiplos impares de pi, es menos 1, ¿cierto? Es decir, presenta un valor mínimo, donde n nuevamente es cualquier entero. Para verificar esto, simplemente hay que considerar la gráfica de la función coseno, ¿cierto? Que ya sabemos que es periódica, ya sabemos que el rango es en el intervalo cerrado menos 1,1, por lo tanto su valor máximo siempre va a ser 1, ¿cierto? Y que va a estar dado en los valores, por ejemplo, menos 2pi, 0, 2pi, 4pi, etc. Eso es lo que quiere decir aquí arribita, para cualquier n que usted cambie por cualquier entero, esta cosa siempre va a ser 1, su imagen, que va a ser un valor máximo local dependiendo de el intervalo que uno considere, y absoluto si consideramos todo el dominio de la función coseno, que recordemos que es todo R. Mientras que para los múltiplos impares, tenemos que la imagen es menos 1, valor mínimo, nuevamente mínimo absoluto si consideramos todo R, mínimo local dependiendo de los intervalos como subconjuntos de R que consideremos. Entonces aquí también podemos notar, tenemos en menos pi, en pi, bueno, después en 3pi, en menos 3pi, ¿cierto? Es donde se repetirán los valores menos 1, es decir, los múltiplos impares de pi. Para un segundo ejemplo, vamos a considerar la función x cuadrado. Entonces, la parábola centrada en el origen. Entonces, podemos notar que f de x es mayor o igual que f de valor 0, dado que x cuadrado es positivo, ¿cierto? O es mayor o igual que 0 para cualquier x del dominio, o x real, ¿no? Por lo tanto, sabemos que f de 0 es 0, es un valor mínimo absoluto y local de la función, lo cual corresponde al hecho de que el origen es el punto más bajo de la parábola centrada en el origen, ¿cierto? Para eso podemos considerar su gráfica recordando cuál es. Sin embargo, podemos notar que no existe un punto más alto sobre la parábola, por lo que la función no tiene valor máximo. Uno podría decir, ¿cierto?, que es como que tendiese al infinito, ¿no? Recordemos que tenemos igual que el subdominio va a ser todo R, entonces siempre vamos a poder encontrar un X real tal que f de X sea mayor o igual que el punto anterior, ¿no? Si consideramos ahora la función X cubo, la cual también se muestra en la gráfica de ahí abajito, podemos notar que esta curva no tiene valor máximo absoluto ni valor mínimo absoluto. De hecho, tampoco posee valores extremos locales. Bueno, lo que podemos notar, sí, cierto, es que ahí en el origen eh, pasa algo, ¿cierto? Vamos a decir, pasa algo todavía, porque eso será objeto de análisis posterior. Pero al menos podemos ver o notar, ¿cierto?, que ahí existe un cambio en la pendiente de la curva, ¿cierto? En la inclinación. En algún momento, ¿cierto?, pasa a ser positiva, de negativa a positiva. Como cuarto ejemplo, vamos a considerar la gráfica de la función polinomial 3x a la cuarta menos 16x cubo más 18x cuadrado, considerando x en el intervalo cerrado menos 1,4. Mirando la gráfica, solo pensando en el intervalo menos 1,4, cerrado, entonces sí están con 0 estos puntos, ¿cierto? Por eso están cerrados también la imagen aquí con los puntitos. Entonces notemos que f evaluado en 1, ahí haciendo los cálculos correspondientes, nos da 5. La curva nos dice que es un máximo local bajo qué intervalos, entre 0 y, bueno, no 4, pero entre 0 y 3, ¿cierto? En el intervalo abierto, ahí nos resulta. También podemos notar que el máximo absoluto de la función es el menos 1, ¿cierto? F evaluado menos 1 nos da 37, es máximo absoluto, pero no es local porque se presenta en un valor extremo. Recordemos que para que fuese local
en el punto al cual se evalúa tiene que pertenecer a un intervalo abierto. Entonces, si es el extremo de un intervalo, es porque no puede ser abierto el intervalo, ¿cierto? Tiene que ser cerrado. Y entonces, ojo ahí con la definición. Para que sea máximo local, tiene que pertenecer al intervalo abierto. Por lo tanto, no puede ser un extremo del, del intervalo bien del dominio. Asimismo, f de 0, cuya imagen es 0, esto claramente, es un mínimo local, también si consideramos el intervalo menos 1,1, mientras que f de valor 3, cuya imagen es menos 27, es un mínimo ya sea local como absoluto si consideramos todo el intervalo cerrado menos 1,4. Observa que la función no tiene valor local ni máximo absoluto en x igual a 4. Es decir, en este punto extremo no presenta valor extremo. Entonces, el siguiente teorema nos permite asegurar, ¿no es cierto?, cuando un valor corresponde eh, como máximo o mínimo absolutos. Entonces, el nombre de este teorema, como se señala, el teorema del valor extremo, nos dice que si una función es continua sobre un intervalo cerrado a como b, entonces la función alcanza un valor máximo absoluto o bien un mínimo absoluto en algunos números dentro de este intervalo. Entonces, si la función es continua sobre un intervalo cerrado, la función alcanza máximo absoluto y mínimo absoluto en dicho intervalo. Entonces, ¿cómo asegurarnos que una función tiene valor absoluto, tiene valores extremos? Si la función es continua sobre un intervalo cerrado, nos asegura la existencia de estos valores extremos. Por lo tanto, ¿cierto? Da una función que es lo que habrá que probar, que es continua sobre el intervalo cerrado. ¿Y qué implicaría probar que una función es continua sobre un intervalo cerrado? Ver primero que la función es continua sobre el intervalo abierto y luego que la función es continua en los puntos o los valores extremos, ¿cierto? Entonces ahí usando toda la artillería que vimos en continuidad, ¿cierto? Usted probará que es en el intervalo abierto como B y luego para el punto A y para el punto B respectivamente. A ver, ¿cómo probaba, cierto, que era continua en un intervalo abierto? Que era continua en todos los valores del intervalo. Entonces ahora consideramos estas imágenes con objetivo práctico. Entonces podemos notar acá, tenemos el intervalo A, D, ¿cierto? Y podemos considerar C y D como valores máximos y mínimos respectivamente. Podemos notar en el caso del medio, donde tenemos el mínimo absoluto como valor extremo. Podemos notar en el último caso, tenemos dos máximos y tenemos un mínimo respectivamente. Entonces en la siguiente ilustración también podemos notar otros ejemplos. Podemos notar que la primera función, en el caso de la izquierda, está definida sobre el intervalo cerrado 0,2. Sabemos que el intervalo cerrado, dado que en la imagen, ¿cierto?, los puntos, al evaluar la función en 0 y en 2, están cerrados, ¿cierto? Por lo tanto, son parte de su dominio. Está definida sobre el intervalo cerrado 0,2, pero esta no tiene valor máximo. También podemos notar, ¿cierto?, que el rango es 0,3, ¿ya? Pues la función no es continua, ¿cierto? Notamos que acá está el salto, recordemos que se había un salto en la gráfica, inmediatamente nos decía que la función era continua, y si la función es continua, el teorema del valor extremo nos dice que no nos asegura la existencia de máximos y mínimos respectivamente. La segunda función, en el caso de la derecha, podemos notar que es continua en el intervalo abierto a 0,2,
nuevamente notamos que es abierto en el 0, ¿cierto? Y en el 2 también, pues tener una asíntota en x igual a 2. En este caso la función es continua, pero no tiene valor máximo ni mínimo. ¿Y cuál sería la justificación en este caso según el teorema del valor extremo? El rango de esta función es, si nos notamos, ¿cierto?, es de 1 hasta infinito. Entonces el intervalo no es cerrado. Ahora, si tenemos una función que está definida en un intervalo abierto, ¿cierto?, uno puede acotar un intervalo cerrado subconjunto a este intervalo abierto, ¿cierto? Pero estaría actuando de manera local. Este teorema nos dice que una función es continua, ¿cierto? En resumen, el teorema nos dice que una función continua sobre un intervalo cerrado tiene valor máximo y valor mínimo, pero no nos dice cómo encontrarlo, ¿no? Y entonces consideramos este caso. Tenemos la curva de celeste. Vamos a considerar la gráfica de la función con un máximo local en x igual a c, ¿cierto? El punto c como f de c, y un mínimo local en x igual a d, en el punto d como f de d. Podemos notar que parece que los puntos máximos y mínimos, la recta tangente es horizontal, ¿cierto? La recta tangente ahí marcada de rojito o de rosado. Y entonces, si sabemos que es horizontal, la pendiente, es decir, la inclinación es cero. Como la derivada, ¿cierto? Recordamos la definición de derivada o la intuición geométrica de la derivada. Nos decía que era la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, en esos puntos se tiene que la derivada de f en c es 0 y la derivada de f en d es 0. ¿Cierto? En otras palabras, f' de c es 0, f' de d es 0. Entonces esto nos da origen al conocido teorema de Fermat, el cual nos dice que si una función tiene un máximo o un mínimo local en un punto x igual a c, y si la derivada de la función f evaluada en c existe, entonces es 0. Entonces, este teorema se puede demostrar porque no se aleja tanto los parámetros del curso. No se aleja tanto, no se aleja para nada de los parámetros del curso, así que vamos a efectuar la demostración. Sí, vamos a tener que abrir la pizarra. Bien. Entonces recordemos que la idea, siguiendo la imagen anterior, ¿cierto? Ahí para no desconectar completamente, nos decía que nos damos cuenta que en los valores extremos, absolutos, ¿cierto? Máximo y mínimo, podemos notar que la recta tangente a la curva en este punto es horizontal, lo cual nos sugiere que la pendiente es cero. Y como sabemos que la interpretación de la derivada, de la primera derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente, lo que quiere sugerir entonces es que la derivada de la función en los puntos extremos debe ser cero, ¿ya? Cuyo enunciado, ¿cierto?, está dado por el teorema de Fermat, que es lo que queremos probar ahora. Bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos para la demostración?
f tiene máximo mínimo local en este punto, entonces uno puede probar, se hace análogamente para ambos casos, ¿cierto? Uno puede probar con un máximo local en este caso y para el mínimo va a ser lo mismo, solo que va a cambiar la desigualdad de la función. Entonces vamos a suponer para el caso del máximo, entonces diremos, supongamos que f tiene un máximo local en x igual a c, entonces, por definición, f de c es mayor o igual que f de x cuando x está cerca de c, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la definición de máximo local. Cerca de c. En otras palabras, que x pertenece a un intervalo abierto al cual se pertenece. Esto como lo podemos escribir. Podemos decir que existe un delta mayor que 0, tal que f de c es mayor o igual que f de x, para todo x en una vecindad de c, ¿cierto? Es decir, en c menos un cierto delta, c más un cierto delta. Entonces, existe un h real cercano a 0, tal que f evaluado en c más h menos f evaluado en c es menor o igual que 0. Entonces, cuando uno dice que un h cercano a 0, ¿cierto? Uno va a pensar en un h dado por x menos c. Luego, entonces tenemos los casos, ¿cierto? De h. Decimos que h es cercano a 0, pero explícitamente no sabemos por qué valor, por qué lado nos acercamos a 0, ¿cierto? Es decir, tenemos los casos que sea positivo, los casos que sea negativo. Entonces, si h es negativo, f evaluado en c más h menos f evaluado en c sobre h, esto estamos pensando aquí para la derivada, es mayor o igual que c, que 0, perdón, ¿cierto? Dado por esto. Se entiende aquí hasta a lo que van los signos, ¿no? Entonces, si consideramos esto, tenemos que la función evaluada en estos puntos es negativa o menor o igual que 0. Recordemos que la derivada está dada por el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De esta expresión. F evaluado en x más h menos f de x. Solo que aquí estamos evaluando en c. ¿Por qué? Porque en c cumple con ser un máximo local. Entonces, en vez de x, estamos evaluando en c. ¿Y con qué fin? Con el fin de llegar a la derivada a través de la definición del límite. Como sabemos que es el límite cuando h tiende a 0 de esta cosa dividido h, si lo de acá es negativo, si h es negativo, negativo dividido negativo es positivo. Por eso es que esto es mayor o igual que 0, ¿cierto? Pasa a ser positivo, en este caso. Entonces, si aquí aplicamos límite cuando h tiende a 0 menos, ¿cierto? Porque tenemos que h es menor que 0, significa que nos estamos acercando a 0 desde la izquierda, 0 menos, de esta expresión de aquí arribita, que sabemos que esta significa f' evaluado en c, ¿cierto? La derivada evaluada en este punto es mayor o igual que 0, ¿cierto? Por lo dado que arribita. En el segundo caso, se puede tener que h sea positivo, o estricto positivo,
Si eso sucede, entonces f evaluado en c más h menos f evaluado en c sobre h es negativo. Nuevamente porque si eso es negativo, divido por algo positivo, sigue siendo negativo todo esto. Y si todo está negativo, sabemos que al aplicar límite, en este caso cuando h tiende a 0 más, de toda esta expresión, será menor o igual que 0. Antes de decir esto, vamos a decir, sabemos que esto corresponde a f' en c nuevamente, que es menor que 0, menor o igual que 0. Ahora, sabemos que la función es diferenciable o derivable, ¿cierto? Por lo tanto, pensando en el enunciado, ¿cierto? Entonces, si es derivable, sabemos que los límites laterales deben coincidir. Aquí notemos que los límites laterales, ¿cierto? Nos resultan f' de c es mayor o igual que 0, f', si h es positivo, es menor o igual que 0. Por lo tanto, el único punto de intersección que ellos tienen es 0, ¿cierto? Porque este es mayor o igual a 0, este es menor o igual que 0. Entonces, la intersección es 0. Entonces, como f es diferenciable, ambos límites laterales deben coincidir. Por lo tanto, f' de c es 0. ¿Qué es lo que queríamos probar? Y entonces, bueno, nuestra demostración, ¿cierto?, nos confirma el enunciado del teorema de Fermat. Por lo tanto, si una función presenta máximo o mínimo local en un punto y la derivada existe, es decir, aquí que la derivada existe, uno está asumiendo que f entonces derivable en ese punto, entonces la derivada de la función en ese punto es 0. Entonces, un ejemplo, vamos a considerar la curva f de x, x al cubo. Entonces la derivada, sabemos, ¿cierto?, por regla de la potencia, que es 3x cuadrado, de modo que f' evaluado en 0 es 0, ¿cierto? Es decir, evaluamos la derivada en 0, 0. Pero vemos que la función no tiene máximo o mínimo en x igual a 0, como se puede ver en la gráfica. O bien, uno puede notar que la función x cubo es positiva, si es que x es positivo, pero que la función o que la curva de la función es negativa, si es que x es negativo. Eso tiene que ver con el exponente impar, ¿cierto? Y el hecho de que la derivada evaluada en 0 es 0, solo significa que la curva tiene una recta tangente horizontal en el origen. Es decir, dependiente 0. O que la derivada en ese punto es 0, ¿cierto? Que es, bueno, lo que ya está evaluado ahí arribita. En lugar de tener un máximo o un mínimo en el origen, significa que allí cruza la curva su recta tangente horizontal. Por lo tanto, no tiene máximo ni mínimo, pero sí cumple con que la derivada en ese punto es 0. Otro ejemplo es considerar la función valor absoluto de x, que ya ha sido objeto de estudio a través de límites, continuidad, ¿cierto?, y derivada. Siempre la función valor absoluta presenta comportamiento un poco inusual. Dado que es una función por partes, ¿cierto? Y ya sabemos que el problema siempre es acercándonos al 0 por sus límites laterales. Entonces esta función, notemos que muestra un valor mínimo, tanto local como absoluto en el origen, pero ese valor no se puede determinar derivando la función o buscando, ¿cierto?, la derivada en cuál punto es igual a 0. Porque, como ya se probó, la derivada evaluada en 0 no existe. O mejor dicho, la función valor absoluto es derivable para todo x menos el 0. Entonces, si la función valor absoluto
f evaluado en 0, 0 es un valor mínimo, pero la derivada evaluada en ese valor mínimo no existe. Entonces, como observación, hoy se enuncia como precaución, los ejemplos muestran que se debe ser cuidadoso al aplicar el teorema de Fermat. El ejemplo muestra que aun cuando la derivada en uno de estos valores es 0, no necesariamente existe un máximo o un mínimo en dicho valor. Entonces, en otras palabras, el inverso del teorema de Fermat en general es falso. Además, podría haber un valor extremo aun cuando la derivada no existe, como se vio también en el ejemplo de la función valor absoluto de x. ¿Cierto? Que la derivada en ese punto no existía a pesar de que fuese un mínimo en dicho caso. Entonces, ¿qué quiere decir que el inverso del teorema es falso? Es que es cambiando, ¿cierto? Es decir, que la derivada de la función en un valor de su dominio sea cero no implica que en ese valor existe un máximo o un mínimo. Lo que eso no nos dice el teorema de Fermat es en la dirección en la cual está escrito. Que si tiene máximo o mínimo local en ese valor y la función es derivable en ese punto, entonces la derivada va a ser cero ahí. ¿Ya? Entonces, cuando hicimos la observación de que no nos asegura la existencia, ¿cierto?, de ciertos máximos, ciertos mínimos, en este caso solo nos asegura de que la derivada en los máximos o los mínimos es cero. No nos dice que si la derivada en un punto se anula, signifique que estamos en presencia de un máximo o de un mínimo local. ¿Ya? Podemos identificar candidatos a máximos o mínimos locales a través de la primera derivada, pero además de eso deben cumplir otras condiciones, ¿cierto? Y que hasta ahora hemos podido verificarlo a través de la gráfica de la función o bien a través de la imagen. Entonces, la forma, digamos, sencilla sería encontrar todos los ceros de una derivada. Vamos adelantando un poquito. Tenemos una función, la derivamos, buscamos cuáles son todos los ceros de esa derivada y todos esos ceros son posibles candidatos a ser máximo o mínimo local. ¿Y cómo podemos saber cuándo lo son? Evaluando. Evaluamos la función en esos valores y vemos la imagen que nos da, ¿cierto? Supongamos si tenemos 3 puntos, la imagen mayor que nos dé claramente va a ser un máximo, al menos local, ¿cierto? Y el mínimo de los valores de la imagen va a ser un mínimo local. Pero que sea cero no nos asegura que directamente lo es. ¿Ya? Ese es la observación ahí general. Entonces, el teorema de Fermat sugiere en realidad que por lo menos, si queremos empezar a buscar los valores extremos de la función, es donde se anula la derivada, ¿ya? O bien donde la derivada no existe. Estos valores reciben un nombre especial. Entonces, la definición llamaremos número o valor crítico de una función a un valor c, ¿cierto?, del dominio de la función, tal que la derivada evaluada en ese punto se anula, es decir, es cero, o bien que la derivada en ese valor no existe. Entonces, un valor crítico de la función es donde la derivada se anula o no existe. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo determinar los puntos críticos de una función. Entonces, ejemplos, vamos a colocar aquí. Estamos analizando los puntos críticos de la función. Entonces, el enunciado, vamos a decir, determinar los puntos críticos de la función
Entonces, en primer caso, vamos a considerar f de x una función polinomial dada por x cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 8. Ya chicos, entonces ahora ustedes me van a aportar, ¿cierto? Y los que entregaron el taller sobre todo, que ya están un poco más tranquilos. Entonces, Defina tranquilo. eh, que pueden tener, que no tienen excusa para estar desconcentrados en la clase, diría yo. Hay una guerra en el grupo de WhatsApp ahora mismo. Literalmente tenemos una gran excusa. Ah, ya. Bueno, No, pero igual, démosle. ya, es claro, claro. Y la única observación que diría es que tienen todo el día para pelear en WhatsApp. En cambio, es cierto, tenemos solo 1 hora o 1 hora y media de clase en este día, así que podrían dejar esa discusión para más ratito. Ya, entonces, según lo que nos decía el teorema de Fermat o la observación final, ¿dónde se le ocurría a ustedes buscar los valores críticos de la función? Uniendo todo lo que vimos. Recordemos que la definición de los valores críticos era donde la derivada se anula o bien donde no existe. Es como la solución de la ecuación, por así decirlo, como el x en el cual es 0, usted dice. Ya, Como que mira, el resultado es 0. vamos a volver acá. Claro, pero ¿el resultado de qué? Ah, ya. De la derivada. Ya. Ya, entonces, vamos por partes. El valor crítico de la función es un punto del dominio donde la derivada se hace 0 o bien donde la derivada no existe. Por lo tanto, si queremos buscar los valores críticos de una función, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya, muy bien, Jorge. Sacar la derivada. Ya, muy bien, Benjamín. Derivar. Bien, Rodrigo. Lo primero es derivar, po. Y luego, ¿cierto? Tenemos que igualar la derivada a 0, que es encontrar las raíces, ¿cierto? O las soluciones. Ya, muy bien. Entonces, lo primero que hacemos, derivamos el polinomio, lo igualamos a 0, factorizamos, encontramos todas las soluciones, y en esos puntos, todos esos puntos que nota 0, o bien todos esos puntos que nos indefinen la función, son los puntos críticos. Porque, ojo, ¿cierto? Donde la derivada no existe también. Entonces, por ejemplo, si la derivada nos da una fracción y x está en el denominador, sabemos que el denominador no puede ser 0, porque si no se indefine, ¿cierto? Esta expresión. Lo que quiere decir en el fondo es que entonces la derivada no existe en ese punto. Ya, muy bien. Entonces derivamos lo primero, ¿cierto? Ya, derivamos nuestro polinomio, lo igualamos a 0 y buscamos la forma de factorizar esta cosa, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí. Luego lo igualamos a 0. Entonces podemos factorizar en este caso por 3, ¿cierto? Nos damos cuenta. Si factorizamos por 3, entonces tenemos x cuadrado menos 2x menos 8, ¿no? Esto por 3, 24. A 0. Bueno, en este caso podemos eliminar el 3, ¿cierto? Porque podemos aquí dividir por un tercio, o digamos multiplicar por un tercio a ambos lados, ¿cierto? Si nos va el 3, eso nos da lo mismo. Y nos quedaría factorizar este término. Entonces tenemos x, buscamos un producto que me dé 8, una diferencia que me dé 2. 2 por 4, ¿cierto? Nos va a servir aquí, 2 por 4. El producto tiene que ser negativo, tienen que ser de distintos signos. El mayor de ellos tiene que ser negativo, entonces menos y más. ¿Cierto? El producto es menos 8, la suma es menos 2, y entonces tenemos los valores. Ya, excelente. Bien, Jorge. Se fue la segura, Simón, muy bien también.
En este caso, cuando los polinomios son así chiquititos, o digamos que cuando el x cuadrado está solito, o tiene coeficiente 1, o mejor dicho, cuando el a es 1, creo que siempre es mucho más rápido factorizar nomás. Les va a tomar un minuto menos. Un minuto menos en la vida de un estudiante es muy valioso. Ah, ya, muy bien. Yo también a la segura, ¿cierto? Un fans de Cardano. Entonces aquí, factorizando, ya obtuvimos los dos puntos, ¿cierto? Entonces, recordamos aquí que por propiedad de los reales, el producto entre dos cosas es cero solo si una o la otra son cero. Entonces, cuando esta cosa es cero, cuando esto es cero, o bien cuando esto es cero. Y aquí despejando, ¿cierto? Tenemos que esto es cuando x es menos 2, o bien cuando x es 4. Ya, entonces ahí encontramos nuestros candidatos, bueno, en este caso nuestros puntos críticos, ¿cierto? Puntos críticos que todavía no sabemos, pero podrían llegar a ser candidatos a valores extremos, pero eso es material de otro momento. Y hay un segundo ejemplo, vamos a considerar la función g de x, dada por 1 menos 1 sobre x cubo. Y nuevamente, ¿cierto? Entonces queremos hallar los puntos críticos de esta expresión, o de esta función. Entonces nuevamente lo primero es derivar, y luego de derivar igualamos a 0. Bien, entonces ustedes ya están derivando, ¿cierto? Tenemos una diferencia, entonces uno aplica la regla de la diferencia, que es la misma de la suma, ¿cierto? Deriva por separado, la derivada de 1 es 0, entonces se va a ir al tiro se nos va a ir, y vamos a derivar simplemente lo de acá, ¿no? Entonces quedaría menos la derivada de esta cosa acá. ¿Y cómo sería la derivada de esta cosa allá? Estoy escribiendo esa rayita de cocientes porque ahí se sabe cuál va a ser, ¿o no? 2x cuadrado partido en 3. x a la 6. Ya, y si simplificamos lo x cuadrado con el x a la 6, ¿Un tercio? No, 2x Ah, no, tercio. no, no, no. ya, No, lo entendí mal. 2x cubo. 2 sobre x cubo, Sí, eso. sí, Eso. escucha mal. ¡Ah! Ya, muy bien. Ya, perfecto. Regla del cociente, ¿cierto? Muy bien, Diego. Entonces tenemos nuestra derivada y lo que queremos hacer es igualarla a 0, ¿no? Pero aquí es fácil darse cuenta de que esta cosa nunca va a poder ser 0, ¿no? Profe, y al menos. Se canceló con el menos de la derivada del denominador. Ah, ok. Entonces aquí si lo hicimos apurado, ¿cierto? Para forzarlo a que ustedes lo derivaran, entonces todavía tienen tiempo de derivarla por la regla del cociente. Entonces les va a quedar, ¿cierto? Menos la derivada de esta cosa. Y como es un cociente, el denominador siempre al cuadrado, derivamos primero siempre la de abajo, ¿no? La derivamos la de arriba, nos va a dar 0. Entonces como derivamos la de arriba y nos da 0, se nos va a quedar esto, ¿cierto? Por la derivada de la arriba que es 0. Entonces toda esta cosa es 0. Menos, al revés, 1 por la derivada del numerador, y ahí me queda 3x cuadrado. Es 3 sobre esa cosa, ¿no? Y entonces, ¿para qué valores de x esto es igual a 0? Nunca va a ser 0. Nunca va a ser 0, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, si notamos como está en el denominador, nunca va a poder ser 0 esta cosa. Que uno siempre pensaría, bueno, si igualamos a x a 0, se indefine.
¿cierto? Por lo tanto, esta cosa nunca va a ser 0. Pero sí puedo portar que la derivada no existe para x igual a 0. Ay, la costumbre de escribir f, ¿cierto? Pero g' de x no existe en x igual a 0. Ya. Entonces recordemos nuevamente, los puntos críticos nos decían que eran los valores donde se indefine. O bien, o sea, donde se anula o bien donde se indefine, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a proponer más ejercicios de esto. Entonces, encuentre si existen. Entonces, ¿cuándo no existen? Cuando usted no puede igualar a 0, cuando nunca se define la función, ¿cierto? Entonces, encuentre si existen los puntos críticos de las siguientes funciones. Entonces, vamos a dar f de x dado por x cubo menos 3x. Vamos a decir b, g de x dado por 2x cubo menos 3x cuadrado. Vamos a decir h de x, la exponencial elevada a 3 a la x. Vamos a decir la función k de x, dado por 2x más coseno de x. Y vamos a decir t de x, la función x por la exponencial a la x. Entonces, notamos que en el tiempo, ¿cierto? Vamos más o menos bien. Por lo tanto, vamos a dejar que encuentren los puntos críticos. Ya voy a esperar, no me voy a adelantar a hacer alguno de ellos, entonces, y los vamos a discutir. Entonces la idea es que no todos empiecen con el A, ¿cierto? Algunos empiezan con el A, unos con el B, unos con el D, unos con el que les guste más, con el que encuentren más feo, con el que encuentren más fácil. Cada uno decide con cuál comienza. Y apenas tenga una solución, o bien no la tenga, porque recordemos que el enunciado dice encuentre si es que existen. Entonces, por ejemplo, usted, supongamos, derivó, igualó a 0, y ahí quedó trabado, ¿cierto? Porque no sabe cómo encontrar los valores. Incluso eso es una buena respuesta porque nos puede aportar cómo encontrar los valores para los cuales se anula esta expresión. Bueno, entonces, vamos, lo espero, ¿cierto? Estoy atento a sus comentarios. Y de todas maneras, entonces, para los que vean la grabación de la clase, esto quedará de ejercicio para ustedes. Ya, ahora sí, retomamos la grabación. El resumen del ejercicio A se los mando por el PDF. Listo. Vamos en el B. Entonces queremos hallar los puntos críticos. Para eso derivamos la función primero. Como bien nos señalan, utilizando la regla de la potencia, la derivada de g es 6x cuadrado menos 6x, ¿cierto? Y para hallar los puntos críticos nos dicen que la derivada la igualamos a 0. Entonces ahí uno lo escribe eso, ¿cierto? Nosotros ahora no lo estamos escribiendo por temas de flojera y de tiempo. Entonces lo igualamos a 0, factorizamos todo lo que se puede. Aquí los términos comunes que tenemos son 6x, ¿no? Factor de x menos 1. Como es una igualdad, ¿cierto? No tenemos problemas con los x. Entonces la solución va a ser x igual a 1, ¿cierto? Inmediatamente si aquí uno divide por 1 sobre 6x, ahí se da cuenta. Ya, entonces sí encontramos los valores. 1 nomás.
¿Qué creen ustedes? Que es un valor crítico, ¿no? Tan, tan. Sí, porque Pero, uno- profe, También el 6 también, o cero sea, también es el 0 también podría ser un valor crítico. El 0, ¿cierto? Ah, sí, tiene razón. pero Porque aquí- o 6x es Porque 0 es- o x No, no, menos 1 es sí. 0. sí, no, claro, perdón. Aquí... Ya, eso. Claro, dividimos por 6, ¿cierto? Se factoriza esa cosa. Entonces tenemos que x es 0 o que x menos 1 es 0. Entonces x es 1. Qué vergüenza. Así me quedó grabado. Ya, muy bien, chicos. Era para ver si estaban atentos, ¿cierto? Perdió el punto base, profe. Perdí el punto base. Ya, el 6. Ahora sí. Que... Él se queda. Ujú. No, nada, perdón. Es que tiene una E. Me fui a la chucha con la E. Pero Perdón. recuerda que la derivada de la exponencial es ella misma. Y Gabriel ya quedó, El vocabulario, Gabriel. quedó funado. ¿Qué estábamos grabando? No. No, muy tarde, profe, ya. Lo dejamos para el recuerdo. Después vamos a cortar la grabación para hacerle un grip. Ya. H de x la derivamos. La derivada de la exponencial es ella misma, pero como notamos que el exponente es 3x y no es solo x, significa que tenemos una composición, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay que aplicar la regla de la cadena. Tenemos una compuesta entre ¿qué cosa? Entre 3x y entre e a la x. Entonces derivamos la función exterior, que es la exponencial ella misma, ¿cierto? Por la derivada interna, que es la derivada del exponente, que es 3 nomás, ¿cierto? Entonces esto es igual a 3 exponencial a la 3x. Y luego, ¿cierto? Entonces luego queremos hallar los valores que anulan esta cosa, igualando a 0. Bueno, nuevamente aquí uno divide por 3, ¿cierto? Para que se vaya esta cosa. Y aquí quedamos. Sí, pues, Gabriel, recuerda que la regla de la cadena siempre cuando tenga una compuesta entre dos funciones es así. E elevado a x es una función que, digamos la función como por objeto. Si en el exponente yo tengo cualquier otra cosa, ahí ya hay una compuesta sí o sí. Ya sea una suma que tenga x, ya sea un producto que tenga x, una otra función que esté aquí arribita. Ahí sí o sí va a ser una compuesta. Y si hay una compuesta de por medio, siempre se tiene que ocupar la regla de la cadena. Ya, entonces, la exponencial. Aquí uno puede pensar en el rango de la exponencial y inmediatamente se daría cuenta de que la exponencial no se anula nunca, ¿cierto? Ya, entonces, en el fondo esta cosa no se anula. Vamos a ir en el dominio de H. Ya, entonces no existe. En este caso. No existe. Muy bien. Ya, función D entonces. La función D, 2x más coseno de x. Cuando derivemos entonces la función k de x, tenemos que aplicar la regla de la suma, es decir, derivar 2x más la derivada de coseno de x. En este caso no hay que aplicar regla de la cadena, ¿cierto? Regla de la suma nomás. Uno tiene que decir cada vez que está aplicando la regla de la suma. No, es para aclarar en Porque este caso. siempre me asusto cuando estamos en clase y se regla la suma y creo que me salté algo. Porque Ah, como no, es lo mismo que... sí, exactamente, es lo mismo, es para aclarar nomás, pero es simplemente llegar y derivar, ¿cierto? Ahí no hay Sí. que preocuparse, si para la suma y la recta nunca hay que preocuparse. La derivada sería 2 menos seno de x. Ya,
2 menos seno de x. Bien. Lo igualamos a 0. Ujú. Y ahí quedaría seno de x es igual a 2. Ujú. Y después arcoseno de 2 es igual a x, así que no está definido. Ya. Así lo hice yo. Sí, Bueno, así también. Eso, más fácil. sí, de hecho creo que simplemente uno puede llegar hasta ahí. A eso que había dicho, claro. 2 seno de x, Sí, y ahí con eso poner ya se que entiende es de que no. distinto para cualquier x, cierto, en R. Ahora, ¿por qué? Porque siempre uno debe recordar que ya hemos dicho muchas veces que el rango del seno de x es menos 1, 1, ¿cierto? Ahora recordemos que esto es lo mismo que decir que el seno de x se encuentra entre menos 1 y 1. Por lo tanto, nunca va a ser 2. Y como nunca va a ser 2, ¿cierto? Es claro notar que esta cosa nunca va a cumplir. Por lo tanto, tampoco existen. Ahora, el argumento que tú utilizaste, Simón, también es verdadero. Era ir un poco más lejos, ¿cierto? Aplicando la función inversa del seno para despejar y darse cuenta que esta cosa estaba mal definida, y de todas maneras también llega a lo mismo, así que no hay problema. Sí, sinceramente, yo cuando lo estaba haciendo no me había dado cuenta. En un inicio, como que llega seno de x es igual a 2 y ni me lo pensé. Fue como, ¿cómo quito el seno? Ya arcoseno. Claro, claro, sí, uno va a la tradicional. Sí. Ya, y la Con última razón no tenemos... supe cómo seguir avanzando yo, pues. Me había quedado atrapado en el seno y algo y no sabía qué más hacer. Ah, dale. Sí, siempre tienen que recordar, chiquillos, que el seno y el coseno siempre van a estar acotados en el rango, como rango entre menos 1 y 1. No puede ser mayor que esa cosa, excepto si hay un 2 por seno, ¿cierto? Ahí claramente ya aumenta la cosa. Pero si se presenta así solito, siempre va a quedar ahí en el caso de que ustedes tengan que resolver una ecuación. Ya, y la función t de x está dada por x exponencial de x. Vamos a ponerla por acá. Entonces, oh, eh, t de x está dada por x por lx. Entonces, si queremos derivarla, tenemos un producto entre dos funciones. Tenemos que utilizar la ley del producto. Entonces nos dice, derivamos una y la otra no, y luego al revés. Ya, si derivamos x, la derivada de x es 1 por la otra sin derivar, es la x, más, al revés, la derivada de la exponencial es ella misma, por x sin derivar. Entonces, vamos a colocar x primero. Ya, ¿están todos de acuerdo? Si alguien no la siguió, se perdió, no está seguro de por qué da esto, aproveche de preguntar. Se recuerda nuevamente, regla del producto. Si derivamos x, la derivada de x es 1 por a la x, que es la primera parte, más x en derivar x por la derivada de la exponencial, que recordemos que es ella misma. La derivada de la exponencial, ¿cierto? Siempre nos va a dar la misma cosa. Entonces nos da esto. Muy bien. Entonces luego igualamos a 0. ¿Cómo buscamos esta cosa? Bueno, podemos factorizar, ¿cierto? Por la exponencial. ¿Qué más podemos hacer acá? Para eliminar esta cosa rápidamente. Entonces, ojo, uno pensaría, vamos a aplicar logaritmo natural, ¿cierto? Pero logaritmo natural de 0 no está definido, ¿cierto? Recordemos que por definición, logaritmo de 1 es 0. El de 0 no existe. ¿Y si dividimos por la exponencial? ¿Se podría dividir por la exponencial? En este caso sí se podría dividir por la exponencial, ¿cierto? Porque sabemos que esta cosa nunca nos va a dar 0. Entonces, uno puede decir justamente, como Lx distinto de 0 para todo x, entonces uno puede dividir por la exponencial. Y nos quedaría solo eso.
¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos que x es menos 1. Y si uno lo quiere verificar, se da cuenta que sí, porque tenemos e elevado a la menos 1 menos o más menos 1 por a la menos 1. Entonces, si uno lo reescribe esta cosa, esto es 1 sobre e menos 1 sobre e. Y claro, esto se cancela y nos da 0. Está bien. Ya, entonces encontramos que el menos 1, ¿cierto? Es el punto crítico de esta función. Bien, así entonces hemos encontrado los puntos críticos de estos temas, o de estas 5 funciones, y entonces queda la invitación para estudiar el capítulo de aplicación a la derivada de los textos, guías. Bueno, me imagino que por el día de hoy estarán bastante cansados respecto de las derivadas, ¿cierto? Y van a tener tiempo de entregar su taller, pero de todas maneras la invitación queda abierta para continuar con los valores extremos, ¿ya? Entonces vamos a continuar con los valores extremos el día miércoles y ver los criterios de la primera derivada.